Les invito, hermanos, a buscar en la Biblia, en Lucas capítulo 1, del 67 al 71. Lucas capítulo 1, del 67 al 71. Dice la Biblia: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Padre, gracias por tu palabra. En esta noche estamos aquí buscando tu dirección para este tiempo en el que vamos a estudiarla. En tus manos nos ponemos, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El estudio de esta noche, continuando con la serie de Lucas, lo hemos titulado Cántico de Zacarías, la primera parte, el pacto davídico. Repito, el Cántico de Zacarías, la primera parte, el pacto davídico. Bueno, en los primeros capítulos de su evangelio, Lucas registra 5 tributos de alabanza. Está el de Elizabeth, la alabanza de María, la de Zacarías, el de los ángeles que anunciaron el nacimiento de Cristo. Tenemos también el de Simeón, y los versículos del 67 al 79 del capítulo 1 abarcan el tercero de estos 5 himnos, o sea, el de Zacarías, La alabanza de María, llamada el Magnificat, resalta la salvación personal. La alabanza de Zacarías, que es conocida como el Benedictus, se enfoca en la salvación colectiva y se centra en los 3 grandes pactos: el pacto davídico, el pacto abrámico y el nuevo pacto. Es una especie de vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y este cántico de Zacarías, que hoy comenzamos a estudiar, revela que el cristianismo no es una nueva religión, sino más bien el cumplimiento de todo lo que había prometido el Antiguo Testamento sobre la obra y el poder del Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Este cántico de Zacarías, como una expresión de gratitud, refleja no solo su gozosa comprensión de la enorme bendición de convertirse en padre, cuando toda esperanza ya había desaparecido, sino que expresa una profunda gratitud porque su Dios estaba cumpliendo sus promesas dadas en el Antiguo Testamento. O sea, no solo iba a tener un hijo, sino que ese hijo sería especial, ese hijo sería el precursor del Mesías, ese hijo no solo vendría a liberar a Israel y a cumplir sus pactos, sino que más allá de eso sería el Salvador del mundo. Él sería la esperanza para el mundo sin esperanza, la luz en medio de la oscuridad. No podía haber otra respuesta de Zacarías que esa inmensa gratitud. Tal como dije, lo hizo María, lo hizo Elizabeth y ahora Zacarías. Al igual que su esposa y su hijo, en esta ocasión dice la palabra que Zacarías fue ¿qué? Fue lleno del Espíritu Santo. Esto es una expresión para describir que el poder del Altísimo, de la tercera persona de la Trinidad, vino sobre él, y que lo que estaba profetizando no eran sus palabras, era la palabra de Dios. Y comienza con esta frase: bendito el Señor Dios. Esta era una manera muy común de iniciar toda alabanza en el Antiguo Testamento. Aquí Zacarías comienza a hablar del plan redentor de Dios que se inició por medio de Israel, cumpliendo las promesas a Israel,
Por eso cuando Jesús tuvo aquella interesante conversación con una mujer junto al pozo de Jacob, una mujer no judía, era samaritana, una mujer repudiada, él le dice, la salvación viene de los judíos. Y también escribiendo a los romanos, en el capítulo 9, en el verso 4 y verso 5, dice, los israelitas que les pertenecen, dice, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Bueno, mucha gente hoy repite y repite, los judíos crucificaron a Cristo. Bueno, esto es cierto, pero más allá de que los judíos crucificaran a Cristo, la Biblia nos enseña que esto era parte del plan redentor de Dios. En realidad, los que crucificamos a Cristo fuimos todos los pecadores. Es cierto que los religiosos de aquel tiempo llevaron un plan para matarle, pero por encima de ese plan estaba la mano de Dios cumpliendo las promesas hechas con relación a que vendría el Mesías y el Redentor del mundo. Pero lo que a veces me llama la atención es que aquellos que repiten una y otra vez y con cierto espíritu de rechazo a los judíos, se les olvida que sí, esa es la verdad, pero no toda la verdad. Jesús mismo dijo que la salvación vino de los judíos, no porque los judíos son los salvadores, no, porque Él era judío. Y fue a través de los judíos que nos llegó la palabra de Dios. Los primeros creyentes eran judíos. Los primeros que el Señor llamó, sus discípulos, eran judíos. O sea, si nos ponemos a analizar, hay que ser balanceado en todo esto, ¿no? Y la realidad es que el Señor había hecho una promesa a Israel, que miraba no solo el cumplimiento para con ellos, sino mucho más allá. Cuando le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. En el corazón de Dios estaba la salvación del mundo entero. Zacarías alabó primero a Dios porque dice, había visitado a su pueblo. Este concepto de visitar a su pueblo implicaba que podía Dios visitar a su pueblo en dos aspectos, para juicio o para bendición. En este caso, había sido para bendición. Específicamente, Zacarías glorifica a Dios porque dice que ha redimido a su pueblo. El término redimido y sus términos relacionados son un grupo de palabras que están vinculadas unas con otras y que transmiten la idea de salvación. Dios visitó a su pueblo, lo redimió para ofrecerle salvación. El término redención en la Biblia es empleado para referirse a varios aspectos. En primer lugar, el Señor nos ha redimido de la esclavitud del pecado, ¿verdad? ¿Qué dice Juan 8:34? Si alguno puede leerlo, Juan 8:34. Y qué bueno es saber que el Señor nos sacó de esa terrible esclavitud, la peor de todas, que supera cualquier esclavitud en el plano humano. Y el Señor nos dio redención sobre ella. También nos trajo redención de la maldición de la ley, que dice Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Si alguien puede leerlo.
ocupó nuestro lugar en la cruz, siendo Él, haciéndose Él maldito por nosotros. Nos redimió del pecado, de la maldición de la ley, de Satanás que ejercía poder sobre la muerte, el poder de la muerte, como dice la Biblia en Hebreos, capítulo 2, verso 14 y verso 15, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Significa eso que ahora no vamos a morir? No. Significa que no hay por qué temerle a la muerte. El Señor venció a la muerte. En Cristo hay esperanza para más allá de la muerte. Él es el Redentor, y así lo llama Zacarías, y enfatiza una vez más el aspecto más importante de esa redención, al decir: Dios levantó un poderoso Salvador. No solo para Israel, sino para el mundo entero. Jesucristo es ante todo el Salvador. Y es ante todo nuestra mayor necesidad, la de un Salvador. Esta expresión del Antiguo Testamento habla del poder para conquistar y matar como una enorme bestia con cuernos. Aquí Zacarías la usa para referirse al Mesías, describiéndolo simbólicamente como un poderoso animal que bajaría sus cuernos, expulsaría a sus enemigos y liberaría a su pueblo. En el momento más grandioso de la historia de Israel, la culminación de la esperanza redentora. Vamos ahora a mirar este pacto davídico, porque es lo que él menciona y en lo que él hace énfasis en estos versículos que nos ocupan. O sea, el pacto de Dios con David. Recuerden que este pacto incluía que de la simiente de David, de su descendencia, vendría un Salvador que reinaría para siempre. Sabemos que esto tuvo un cumplimiento parcial, o digamos cercano, en Salomón, pero no fue el verdadero cumplimiento, porque Salomón no reinó para siempre, aunque fue un poderoso rey y tuvo un tiempo de gran gloria, no es en nada comparado con la que tendrá el Mesías. Su reino no tendrá fin. Dice aquí los antecedentes del pacto davídico: en la casa de David, su siervo. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Bueno, Zacarías sabía que el Antiguo Testamento enseñaba que el Salvador vendría de la casa de David. Vamos a ver el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías, en el capítulo 23, verso 5, lo que la palabra de Dios nos dice. Si alguien puede leerlo, por favor, Jeremías 23, 5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Como dice, levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Más adelante, en el capítulo 33, ahora en el verso 15, repite esta promesa. Dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Bueno, también Zacarías habría sabido que la madre de Jesús, María, era del linaje de David. La joven había estado con él y con Elizabeth durante 3 meses, recuerden,
y sin duda les habría contado de la promesa que Gabriel había tenido para con ella. En el Evangelio mismo de Lucas, en el capítulo 1, en los versos 31 y 32, dice la palabra de Dios: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Bueno, ya que ella era descendiente de David, María transmitió a Jesús la línea de la sangre real. David, el siervo de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, aquel que dice la Biblia, el dulce cantor de Israel, fue sin duda el más grande rey de Israel. El reino de Israel comenzó bajo su precursor, ¿se acuerdan? Saúl. Y declinó bajo su sucesor, Salomón. Termina dividiéndose después de la muerte de este último. Parecía que la esperanza ferviente y expectativa del pueblo judío iba a fallar. Pero es que esto no se trata de los hombres, sino de Dios. Y como he dicho tantas veces, cuando Dios dice que algo se hará, téngalo por seguro, se va a cumplir. Y la promesa sería una realidad. Ahora veamos en segundo lugar, ya vimos los antecedentes del pacto davídico en la casa de David, su siervo. Ahora quiero que veamos la promesa de este pacto en el verso 70. Cómo habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Bueno, en el último decenio del reinado de David de 40 años, después que termina la edificación de su palacio, él quiso construir un templo que albergara el arca de Dios, símbolo de la presencia divina. Cuando él le comparte esto al profeta Natán, ustedes se acuerdan, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, verso 2, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Bueno, esto le pareció bien a David, a Natán. El profeta le da su bendición. En el verso 3 dice: Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Pero había un problema, y lo vamos a leer ahora en los versos del 4 al 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, verso del 4 al 7, si alguien puede leerlo. Bueno, todos estos versos revelan la palabra de Dios, revelan la voluntad de Dios, pero quiero leer un poco más. Ahora dice en el verso 8: ahora pues tú dirás a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa.
Estos versículos narran la promesa del pacto irrevocable e incondicional que Dios tiene con David y con su casa. Aunque aquí no se llama pacto, sí se le llama en el segundo libro de Samuel, yendo un poco más adelante, en el capítulo 23, allí se habla del pacto en el verso 5. Quiere decir que Dios, como dice aquí en el capítulo, regresando a Lucas, al cántico de Zacarías, en el verso 70, dice como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Hermano, hay una unión indestructible, santa, divina, gloriosa, milagrosa, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está llena de grandes promesas, está llena de inmensas profecías. El Nuevo es el cumplimiento de muchas de esas profecías relacionadas con la persona de Jesucristo. Los santos profetas habían hablado de ese Mesías, de que vendría. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa cuando aparece el Señor Jesucristo. Pero qué triste es saber que su propio pueblo fue incapaz de reconocerlo. Ahora, créanme, el problema que tenían los judíos es el mismo que seguimos teniendo hoy nosotros. Dice la Biblia que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y es interesante que este versículo habla no solo de Israel, no solo incluye a Israel, que es parte del mundo. La Biblia dice que la luz vino al mundo, a todos, y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? El mismo texto lo dice. Porque sus obras eran malas. No hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado. Nosotros, de haber estado en el lugar de muchos judíos, habríamos hecho lo mismo. Es triste que el Salvador estuvo entre ellos y muchos cerraron su corazón. Isaías por sí solo dijo muchísimo de ese reino davídico gobernado por el Mesías. De acuerdo a las profecías de Isaías, el Señor va a restaurar a Israel, a su tierra, va a derrotar los enemigos de Israel, los preservará hasta el fin, ellos se volverán a Dios. Muchos judíos van a morirse incrédulos y en consecuencia irán a parar al mismísimo infierno. No se van a salvar por ser judíos. No importa cuánto crean en Jehová. El mismo Jehová estableció de que no hay manera fuera de su Hijo en que el hombre pueda llegar a Él. Él es el que estableció las reglas, no nosotros. El mismo Jesús dijo en Juan capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que la salvación no depende de pertenecer a un grupo étnico. No, la salvación depende totalmente de la obra de Jesucristo y la apropiación que el hombre hace de esa obra al arrepentirse y creer. Pero hay promesas que alcanzan a Israel, hay promesas que incluyen la reunión de Israel en su zona, en su tierra. Hay promesas que hablan de que ellos se volverán en arrepentimiento. No significa exactamente que todos, sino todo el remanente, todos aquellos que estén dispuestos a arrepentirse y a creer. Pero más allá de Israel, en el corazón de Dios, está la salvación del mundo. Y el pacto davídico nos recuerda eso. La justicia va a prevalecer cuando el rey juzgue. Durante 1000 años la Biblia dice que va a reinar sobre el mundo entero. Los seres humanos podrán disfrutar de largas vidas, aunque la muerte todavía existirá. Eso es lo que la Biblia, repito, llama el milenio. La Biblia dice que quienes mueran de 100 años morirán como si fueran jóvenes. La tierra será llena del conocimiento de Jehová.
El mundo experimentará una gran renovación. Los animales serán mansos. El león yacerá con el cordero y los niños jugarán con serpientes venenosas. Ya siempre que hablo de estos textos, mucha gente intenta espiritualizarlos, porque para nosotros esto no tiene sentido. Usted no se imagina que un niño juegue con una serpiente venenosa. No nos podemos imaginar que un león y un cordero pacíficamente compartan su existencia, porque ese no es el mundo en el que vivimos. Pero si tuviéramos la oportunidad de preguntarle a Adán y a Eva, para ellos sí tendría sentido, porque esa era la situación del mundo antes de entrar el pecado. Y recuerden esto, el milenio será un anticipo de la eternidad. El mundo va a experimentar muchas transformaciones, pero la muerte todavía existirá. El pecado todavía existirá. Lo sabemos porque Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 6 creo que es, relata esto. Que por cierto, no es el único pasaje donde se habla del milenio, como algunos cacarean repitiendo lo que otros dicen. La Biblia está llena de pasajes que la mayoría de ellos comienzan con esta frase: en aquel día, en aquel día. Son textos que aluden a los tiempos finales. Claro, Apocalipsis 20 es el único pasaje que nos indica cuánto va a durar. Y para que toda duda quede disipada, aparece 6 veces la palabra 1000 años. Pero después este milenio va a concluir con cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces el rey que comenzó a reinar por 1000 años continuará reinando por toda la eternidad. Ahora vamos a ver, la última idea que quiero compartirles es el cumplimiento del pacto davídico. Verso 71 dice: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Ellos estaban claros en esta promesa. Lo que no acababan de comprender y no entendieron hasta que no ocurrió era que ese Mesías tenía que primero venir a morir y a resolver el problema principal del hombre, que iba más allá de un reino humano. El problema, el pecado. El problema de estar separado de Dios. Entonces tuvo que venir Jesucristo, como dice Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Tuvo que venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O como dice Isaías, el siervo sufriente. Esto chocó a las mentes de ellos. No lo entendían. ¿Cómo el Mesías vino a morir? Por eso el Evangelio es locura para los que se pierden. Pero créanme, no solo fue locura para los judíos en aquel tiempo, sigue siendo locura para la gente incrédula, los hombres carnales. Como dice la Biblia, el hombre animal no puede percibir las cosas que son del Espíritu. No pueden concebir que un Dios todopoderoso se haga hombre y venga como siervo, como dice Filipenses 2, a experimentar una muerte y muerte de cruz. Pero esto ocurrió. Esto ocurrió. Entonces no significó en ninguna manera que Dios había fallado en su promesa, sino que todavía no había llegado el tiempo. Pero en ningún texto de la Biblia, en ninguna enseñanza en los evangelios, el Señor abrogó o dijo: permítanme aclararles, no hay tal milenio, no hay tal reino, solo lo que hay es esto. No lo dijo. Es más, en el libro de los Hechos, cuando le preguntan: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús le dijo: a ustedes no les toca saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquella habría sido una maravillosa oportunidad para decirle: ¿qué reino? No va a haber ningún reino físico, no va a haber ninguna restauración. Sí, allí está. La promesa no se ha cumplido, pero va a ocurrir. La promesa del pacto de Dios no falló. Un día el Mesías va a regresar nuevamente.
el Salvador, y se cumplirá lo que dice Isaías 9:7. Alguien que lo lea, por favor. Isaías 9:7. Ahora, esto indudablemente es un anuncio profético para el futuro. Pero hay que analizarlo a la luz de su contexto. Si ustedes analizan lo que antecede, dice el verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aparte de ser una maravillosa declaración de la divinidad de Jesucristo, hay que ser demasiado ignorante para no darse cuenta de que entre el verso 6 y el verso 7 hay una separación de un tiempo que no se define. Porque está hablando de que iba a venir y hace alusión como un niño. Estaba hablando de su primera venida. Le califica con nombres que declaran incuestionablemente su divinidad. Pero después anuncia que va a tener un imperio que no tendrá fin. Nadie puede decir que Cristo está reinando ahora, porque no es así. La Biblia dice que está a la diestra del Padre. Está esperando en que llegue el momento de reinar. Y aquí lo dice claramente. ¿Dónde va a reinar? ¿Sobre qué trono? Sobre el trono de David y sobre su reino. Desde ahora y para siempre. Esa promesa no se ha cumplido. La esperamos. Israel la espera. Más allá, y cuando hablo de Israel, los judíos, pero más que los judíos que todavía esperan ese Mesías y que no le han reconocido, están aquellos que se han entregado a Cristo y son parte del pueblo de Dios y esperan que Él regrese por segunda vez. Este pacto davídico incluye la gran promesa: salvación de los enemigos de Israel y de la mano de todos los que aborrecieron al pueblo judío. Ellos pensaban que eso ocurriría cuando Él vino por primera vez. Por eso no pudieron verle como Salvador. Pero la Biblia dice que en ese día, Zacarías capítulo 12, verso 10, el remanente de Israel llegará al arrepentimiento y a la fe. Y entonces mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y clamarán alegremente, como dice Mateo 23:39, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, esto será al final, el cumplimiento final de la llamada profecía de las 70 semanas. Profecía que está totalmente vinculada con Israel y que tiene que ver acerca de los tratos con Israel. 69 semanas han pasado. Estamos entre la semana 69 y la 70. Esa semana 70 comenzará a cumplirse cuando la iglesia sea arrebatada. Y es entonces lo que la Biblia llama los 7 o la tribulación, o dividida entre principios de dolores y en segundo lugar la gran tribulación. 3 años y medio y 3 años y medio que conforman los 7 años. Durante ese tiempo los judíos van a ser perseguidos después que fueron engañados por el anticristo. La esperanza de Zacarías y del remanente futuro de judíos, así como la de todos los verdaderos creyentes, está asegurada. Se va a llevar a cabo. Dios no ha olvidado su pacto davídico.
de la misma manera que no olvidó el cumplimiento de sus promesas con la primera venida del Mesías. Y gracias a la fidelidad de Dios, hoy tú y yo podemos decir, somos hijos de Dios, estamos perdonados, el Señor nos ha salvado, tenemos un Redentor y una esperanza para más allá de la muerte. Los redimidos experimentarán el gozo bendito de poder servir y adorar al Rey durante el reino milenial y después el reino eterno que seguirá. Solo entonces se verificará en los mismos hijos de Israel salvación de sus enemigos y de la mano de todos los que lo aborrecieron. Pero más allá de Israel, todo cristiano experimentará esto, porque Él ha vencido. Estamos con el vencedor. Y la Biblia nos permite leer esta historia final para fortalecernos en esperanza y para que en el presente, cuando las cosas cada vez se ponen más malas y donde desde el punto de vista humano no hay esperanza alguna y donde la oscuridad cada vez es más densa, podemos saber que el Señor cumplirá sus promesas. Y podemos decir con Pablo, pues tengo por cierto, o sea, estaba diciendo, estoy seguro de que las aflicciones en el tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No se engañe, aquí estamos de paso. La vida es corta y cargada de dolor, de sufrimiento, de lágrimas, como consecuencia del pecado. El mundo no tiene absolutamente nada que ofrecernos. El pecado promete más de lo que puede ofrecer. Y en realidad, como dice la Biblia, es un engaño. La gente peca porque son engañados de que pueden ser felices con esos fugaces momentos de placer. Pero al final amarga el vientre, porque la paga por el pecado es la muerte. Y fuera de Dios no hay esperanza, ni ahora, ni mucho menos por la eternidad para aquellos que le rechacen. El pacto de David al pueblo de Israel nos recuerda esto. Y por eso Zacarías cantó, entonó esta alabanza. El próximo viernes seguiremos estudiando esta porción. Que el Señor nos bendiga.